haber caminado sus pasos esta noche a este lugar, donde la palabra del Señor dice que aquí el Señor manda bendición y vida eterna. La vida, hermanos, es un viaje. La vida es el puro caminar, de aquí para allá y de allá para acá. Si alguna vez usted se ha puesto a pensar, si usted desde que nació hubiera agarrado en línea recta, en línea derecha, hay unos que han caminado más que otros, pero yo me imagino que el que tal vez el menos ha caminado ya le hubiera dado una vuelta completa al mundo si hubiera agarrado en línea derecha. Y la palabra de Dios la vamos a ver esta noche en Génesis. Escogí ahí un versículo de Génesis para que se le haga fácil encontrarlo en la Biblia. Alguien dijo, Génesis está después de Apocalipsis, pero ya él dando la vuelta, iniciando otra vez. Génesis capítulo 19 creo que va a aparecer. Va a aparecer en las pantallas. Génesis capítulo 19, versículo 15. Vamos a leer 15, 16 y 17. Ya algunos de verlo ya saben de qué se trata esa historia, ya saben de qué se trata el enfoque del tema. Y la palabra del Señor dice así: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Subraya esa parte. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar y en nuestros corazones, en esta hora, Señor, te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que me das. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, oh Dios, de hablar de tu palabra. Señor, me pongo nada más, oh Dios, como un instrumento. Me pongo, Señor, nada más como un canal, oh Dios, para que esa palabra, oh Dios, sea llegada a tu pueblo, para que esa palabra, Señor, sea llegada a los corazones, a las vidas de mis hermanos. Padre, sé tú, oh Dios. No permitas que sea yo, Señor. Habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Camino con Dios. No se confunda, podría decir también camino con Dios. No, el camino con Dios. Y podemos ver, hermanos, que como ya les dije, la vida es un viaje. La vida es un viaje. Y muchos, ¿de dónde hemos venido hasta acá? Y el viaje ha sido largo, el viaje ha sido tardado para otros ha sido fácil, para otros ha sido rápido, pero ha sido un viaje. Ha sido un viaje en nuestra vida, desde que nacimos y hasta que muramos, nuestra vida será un viaje. Pero
Si vamos a la Biblia, hermanos, ahí podemos ver tantas historias, tantos ejemplos y darnos cuenta que en verdad la vida es un viaje. Y hay ahí muchos personajes que caminaron mucho. Me llama la atención el primer personaje que tiene una larga travesía por la tierra, y es Caín. Era de los primeros habitantes de la tierra. Caín, el hijo de Adán. Dice la palabra de Dios que eran dos hijos en esa ocasión, ahí lo habla la Biblia, Abel y Caín. Y sucedió un problema ahí entre ellos dos. Y Dios tuvo que hablar con Caín. Y dice la palabra de Dios que lo maldijo. Y le dijo: errante y extranjero serás. Errante, hermano, quiere decir que él no iba a tener un lugar fijo, que tenía que caminar, tenía que viajar. Ahí la palabra de Dios también menciona que dice que le dijo, le dio una maldición y le dijo, porque él cultivaba y la ofrenda que llevó a Dios era del cultivo que él tenía, y Dios lo maldijo y le dijo: la tierra nunca más te dará fruto. Y yo al pensar en eso me imagino la travesía de ese hombre. Tenía que llegar a un lugar donde había alimentos, porque tenía que alimentarse. Y al acabarse ese alimento, me imagino ese hombre iniciaba nuevamente su camino. Que más adelante la Biblia habla y dice que se casó Caín. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Caminando y caminando. Y se sabe que caminando, porque hay una parte ahí que dice que Dios le puso una señal para que el que lo encontrara no lo matase. Entonces tenía que caminar, no estaba en un solo lugar. Entonces quiere decir que caminaba. Y si seguimos adelante, hermanos, vemos tantas historias. Imagínense a Abraham. En un momento Dios llegó y le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y no le dijo para dónde. Y empezó a caminar ese hombre. Y estaba viendo unos datos del recorrido que tuvo que hacer Abraham. Desde cuando salió de su tierra y donde anduvo en diferentes lugares, viviendo y pastando su ganado, y luego se movía y tenía que caminar. No había carros, no había aviones, no había barcos, tenía que caminar, tenía que hacer un viaje. Y se cree que caminó 5,000 kilómetros. Una distancia como de Tijuana a Chiapas. 5,000 kilómetros. Lo que él tuvo que recorrer durante toda la estadía en esa tierra que Dios le prometió a su descendencia. Y si así seguimos, hermano, podemos ver Moisés. Moisés salió de Egipto y llegó a Parán y luego de regreso, y ahora imagínense cuando Dios lo mandó a sacar a Israel de Egipto, tuvieron que andar caminando 40 años en el desierto. ¿Cuántos kilómetros no caminarían en el desierto? Imagínense qué viajes. La vida es un viaje. Pero de viajes, hermanos, hay viajes. En la Biblia podemos ver esas historias y esos ejemplos de quienes caminaron en el camino de Dios o caminaron con Dios, y quienes no caminaron con Dios.
no creo que Caín estuviera desamparado, porque Dios no desampara a su creación. Dios siempre estaba al cuidado de él, pero no creo que Dios estaría con él o él caminando con Dios. Pero sí, más adelante encontramos una historia, siempre en Génesis, ahí adelantito, en el capítulo 5, y dice la palabra de Dios: 365 años vivió Enoc. Oiga, 365 años vivió Enoc y caminó con Dios. Una diferencia, hermano, la Biblia lo dice: el caminar de Caín y el caminar de Enoc. Y hay algo, hermano, que lo comprueba. La palabra de Dios dice: caminó con Dios. Oiga bien, que al terminar de su caminar por esta tierra, Él se lo llevó. Aleluya. ¿Y por qué cree que se lo llevó? Porque caminaba con Dios. Y el tema es el camino con Dios. Camino con Dios. No se olvide. Pero ahí podemos ver, hermanos, ahí podemos ver dos cosas y seguir adelante. El caminar con Dios es algo muy hermoso. El decidir caminar con Dios, como le vuelvo a repetir, Dios está al cuidado de su creación. Pero hay un momento donde usted y yo tomamos una decisión de caminar con Dios. Y llega ese momento en el cual usted rinde su vida, abre su corazón, se entrega a Dios y usted empieza a caminar con Dios. O dígame si no. Y es tan necesario, hermanos, el caminar con Dios. Y lo podemos ver, hermano, cuando las personas se encaminan a este lugar y tienen que caminar por un desierto, sean cristianas o no sean cristianas, se encomiendan tanto a Dios y anhelan tanto que Dios les acompañe. Y si nunca en su vida han orado, le aseguro que hay personas que en esas situaciones le aman a Dios y le piden a Dios que Dios los acompañe en esa travesía. Me dijeron que fuera corto en el mensaje, pero creo que ya me estoy extendiendo. Pero hermanos, hay una diferencia. Hay una diferencia entre caminar con Dios y una diferencia, hermanos, en caminar delante de Dios. Aleluya. El caminar con Dios. Usted vino, decidió entregar su vida al Señor y caminar ese camino con Dios. Y usted está caminando con Dios. Gloria a Dios por eso. Y cuando usted ha tenido que recorrer una distancia larga, tal vez en avión, y usted ha caminado con Dios. Aquí escuchaba a alguien que decía que iban a tomar un vuelo. Y dice que había una persona nerviosa. Y ella la vio, dice, y platicó con esa persona que estaba nerviosa, y esa otra persona pensaba en el momento de ir volando y que si ese avión cayera. Y dice que ella se le acercó y le dijo: tiene que estar confiado, tiene que tener fe en Dios, porque aquí voy yo también en este mismo avión. Y yo sé, le dijo, que yo tengo mucho trabajo por hacer en la obra del Señor, y el Señor me va a permitir que no pase nada.
Entonces ahí podemos ver un ejemplo, hermano. El caminar con Dios y el caminar delante de Dios. El que estaba afligido anhelaba y deseaba que Dios lo acompañara. Y la otra persona estaba segura porque sabía que Dios estaba complacida con ella porque caminaba bajo la voluntad de Dios. Entonces, una cosa es caminar con Dios y otra cosa es caminar delante de Dios. Y gracias a Dios que aquí en nuestra iglesia no hay, pero hermanos, hay personas que han tomado la decisión de rendir su vida al Señor y han confesado con sus labios y el deseo de caminar con Dios, pero a veces con sus actos y sus comportamientos niegan esa verdad. Caminar con Dios, y les aseguro, caminan con Dios, van en el camino con Dios y van cargando, hermanos, con problemas y dificultades y cosas que muchas veces deshonran a Dios, y es el caminar con Dios. Quiero que entiendan que es caminar con Dios y caminar delante de Dios. Entonces, el caminar con Dios es que usted ya lo aceptó, usted ora, usted lee la Biblia, viene a la iglesia y sigue avanzando, y sigue avanzando. Pero hay una diferencia, y no es que yo lo diga, la Biblia también lo dice. Y si usted va más adelante en Génesis, la palabra de Dios lo dice ahí cuando tuvo una conversación con Abraham otra vez. Y dice que le dijo estas palabras: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé santo. ¿Ves la diferencia entre caminar con Dios y caminar delante de Dios? El caminar con Dios, hermanos, es aquel cristiano que no tiene compromiso con Dios. Él es cristiano cuando se encuentra con los demás hermanos, es cristiano cuando lo están viendo, es cristiano cuando viene a la iglesia, pero cuando nadie lo está viendo, ese es el caminar con Dios. Ese es el caminar con Dios, pero no caminar delante de Dios. Porque cuando usted decide caminar delante de Dios, usted va a buscar la santificación. Usted va a buscar la unción del Espíritu Santo. Usted va a buscar a Dios con anhelo. Usted va a buscar a Dios con necesidad. Usted va a buscar a Dios con aquella hambre. Eso es caminar delante de Dios. Esa es la diferencia entre caminar y caminar delante de Dios. El caminar con Dios es más fácil, porque usted puede hacer lo que usted quiera y usted camina con Dios. Pero el momento que usted decide caminar delante de Dios es cuando usted decide hacer la diferencia. Así es, amén. Es cuando usted decide avanzar. Es cuando usted decide buscar el rostro del Señor. Es cuando usted decide venir humillado delante de Dios. Es cuando usted decide que su testimonio sea diferente. Es cuando usted decide que su hablar sea diferente. Es cuando usted decide que sus actitudes sean diferentes. Ese es el caminar delante de Dios. Cuando usted busca la santificación, cuando usted busca el sometimiento a Dios, cuando usted busca avanzar.
Y la Biblia está llena, hermano, de historias y pasajes que podemos ver acerca del caminar con Dios. Y la palabra de Dios dice, hablando siempre del caminar, dice: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Está hablando de caminar. Y angosta es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos son las que la hallan. Esta noche, hermano, quiero que piensen: ¿en qué camino queremos ir? ¿En el ancho o en el angosto? ¿Qué camino queremos encontrar? Yo me imagino que el ancho es más fácil de verlo, porque es más grande. Pero el angosto es más difícil de encontrar. Pero sí se puede encontrar, decidiendo usted caminar delante de Dios, tomando una decisión, quitándose esa capa y decidiendo caminar delante de Dios. Y el caminar delante de Dios es que usted esté consciente que Dios lo ve a cada minuto, a cada instante, a cada momento de su vida. Dios lo está viendo, Dios lo está observando, Dios lo está examinando. Eso es el caminar con Dios. Y hermanos, en el caminar con Dios todos tenemos niveles. Todos tenemos niveles en el caminar con Dios. Podemos llamarle distancias. Las distancias entre la persona y Dios. Seamos conscientes. Hay unos que se acercan más, buscan el acercarse más a Dios, buscan ese vínculo con Dios. Se preocupa cuando él lleva un día, 2 días, 3 días sin orar. Él se preocupa y le duele en el alma y busca cómo restablecer esa relación con Dios. Amén. Hay niveles, hermanos, hay niveles, pero también hay cosas que nos estorban y nos ponen y se nos hace una dificultad el venir y el avanzar y el seguir adelante en ese caminar. Yo no sé, hermano, en qué nivel está usted, pero sea consciente que necesitamos más esfuerzo. Necesitamos caminar, avanzar más, no quedarnos en ese nivel. Yo no puedo saber, pero Dios sí sabe en qué nivel y en qué distancia está usted en el caminar con Dios. Pero sea el nivel que sea, hermano, en el nombre del Señor, no se detenga. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 16. Y deteniéndose, Lot. Dice la palabra de Dios que llegaron ángeles, oiga bien, y él lo supo que eran ángeles. ¿Y por qué lo supo? Porque también cuando llegaron con Abraham, porque los ángeles que llegaron hasta Sodoma, primero pasaron por donde estaba Abraham, y Abraham supo quién era. Y Lot, cuando entraron a la ciudad de Sodoma, él sabía quiénes eran. Dice que el hombre estaba a la puerta de la ciudad, y era una ciudad muy fructífera. Era una ciudad ubicada en un terreno fértil,
y había prosperidad, y llegaban muchas personas a esa ciudad. Y la Biblia no menciona que Lot haya hablado con otras personas más, pero la palabra de Dios dice, y al caer la tarde, llegaron esos varones y él habló con ellos. Imagínense con cuántos más Lot ya había hablado ya durante todo el día, pero se enfocó en ellos porque sabía que eran ángeles. Y los llevó a su casa. Y ahí pasó una serie de acontecimientos en la casa de Lot que no eran agradables por la maldad que había en ese lugar, en esa ciudad. Y eran ángeles los que le dieron el mensaje. Y el mensaje era: escapa por tu vida. Ese era el mensaje: escapa por tu vida. Y los ángeles ya le habían dado el mensaje y aún él se detuvo. Él se detuvo ya teniendo el mensaje. Tal vez se detuvo por las posesiones que él tenía, por las comodidades que tenía. Pero la palabra de Dios dice, y se detuvo. Y la misericordia de Dios dice que los ángeles los tomaron de sus manos y le dijeron: salgan de aquí y vayan para que no perezcan. Lo que quiero decirle, hermano, que el estacionarse es tan peligroso. El estacionarse en el caminar es tan peligroso que ahí lo decía. Y le digo: vayan, caminen para que no perezcan. Hermano, el detenerse en este caminar, en el evangelio, en este caminar a la patria celestial, es tan peligroso detenerse, hermano, que es peligro de muerte, hermano. Es peligro de muerte detenerse. Y como le digo, pueden haber muchas situaciones que a usted lo detengan. Usted puede tener dificultades como casado, y problemas serios, y problemas duros, y problemas que le rasgan el alma, el cuerpo, y usted muchas veces piensa detenerse, pero no se detenga. Muchas veces hay problemas con los hijos, y problemas serios, problemas graves, pero no se detenga. Puede tener problemas en el trabajo, puede tener problemas con los vecinos, puede tener problemas con el más cercano a usted, con su amigo más íntimo, pero no se detenga en el caminar. No se pare, porque si usted se detiene, hay un peligro, y un peligro de muerte. ¿Qué cree que hubiera pasado si Lot se detiene y no avanza? Hubiera perecido, y hubiera perecido quemado juntamente con todos los habitantes de esa ciudad y con todos sus bienes, si él se detiene. En el nombre del Señor, hermano, le pido: no se detenga. Usted que ya un día decidió venir a los pies del Señor, no se detenga. Es peligroso, es peligro de muerte. Si ella tomó la decisión, ¿por qué se detiene? Siga avanzando, siga avanzando. El caminar no es fácil. No es fácil el caminar. Yo me imagino a Lot corriendo, hermano. Corriendo, porque el ángel le dijo: escapa y corre y vete y no pares. Y no pares ni aún en la llanura, no pares. Y yo me imagino a ese hombre que emprendió ese camino ya cansado. Yo cuando la leo y me imagino que ese hombre no había dormido nada cuando tuvo que hacer ese viaje. No había dormido,
y no sé qué cosas le habían pasado, porque dice la palabra de Dios que todos esos hombres soberbios y pecadores llegaron a su hogar y querían abrir la puerta y sacarlos a ellos y hacer qué cosas, y él tuvo que salir a intervenir por ellos. Pero dice la Biblia que esos hombres a él le hicieron toda clase de mal. Pues quiere decir que ese hombre no había dormido esa noche cuando le tocó escapar de ese lugar y estaba en una condición física desgastada, hermano. Pero llevaba una orden y entendió y le dijo: y no te detengas. Y me imagino que ese hombre iba caminando, iba cansado, y tal vez sus hijas y su esposa le decía: papá, ya no puedo seguir caminando. Y él tal vez le decía: no se detengan, sigan avanzando. Gloria a Dios. Y tuvo que caminar en esa dificultad. Por eso le digo, hermano, el caminar en el Señor también no es nada fácil. Hay tropiezos, hay situaciones, hay dificultades, pero no se detenga. No se detenga. Porque el detenerse, hermano, corre un grave peligro. Y si no, regrese a la historia. Dice la palabra de Dios que la mujer de Lot se detuvo. Y al detenerse, perdió la vida. Son vivos ejemplos en la palabra de Dios, hermano, que el detenerse corre usted un gran peligro. Y ruego a Dios, hermano, que Dios le dé las fuerzas para seguir avanzando. Tal vez el caminar y el camino se le ha hecho dificultoso, se le ha hecho pedregoso, o a algunos se les ha hecho fácil. Pero no se detenga, hermano, oiga bien como dice, y no se detenga ni aún las llanuras. ¿Qué puede ser la llanura, hermano? La llanura es un camino fácil, un camino libre. Tal vez en su vida esté usted pasando una situación, una llanura, donde usted está bendecido, donde usted no tiene problemas, donde usted tiene trabajo, donde usted tiene dinero. Esa puede ser una llanura. No se detenga ni aún en la llanura. No se detenga ni aún cuando las cosas vayan bien. No se detenga, siga avanzando. Siga avanzando. Que el caminar y el avanzar tiene grande recompensa. El caminar y continuar tiene grande recompensa en el Señor. Entre más suframos, más grande será su recompensa. Entre más estorbos usted tenga en su vida, más grande será su recompensa. No se detenga. Si usted ve problemas donde no hay problemas y dificultades donde no hay problemas, no se detenga. Si usted piensa es que no puedo avanzar porque aún en la iglesia tengo problemas, no se detenga. Si usted sigue avanzando aún con esos problemas que usted tiene o que pueda tener, verá qué bendición es seguir avanzando aún a través de esas dificultades. Se lo puedo decir que cuando usted decide avanzar aún con las dificultades y los problemas, es una gran bendición, es un gran gozo seguir avanzando. Amén. Pero en el nombre del Señor, no se detenga. No se detenga. En esta noche, hermanos, mi deseo es que usted recapacite, si se ha detenido tantito. Sigan avanzando. Sigan caminando. Ha entendido que una cosa es caminar con Dios y otra cosa es caminar delante de Dios.
decisión, hermanos, de que nuestra vida sea un caminar con Dios y un caminar delante de Dios. ¿Y cuántos han entendido? Termino con esto, que tenemos que seguir avanzando. ¿Cuántos han entendido que es un peligro detenernos? ¿Cuántos han entendido que el estancarse es tan peligroso? En la carretera, hermano, usted encuentra ahí un letrero, un circulito rojo y una línea atravesada y con una E. Prohibido estacionarse afuera, en la calle, en el camino. Si usted se estaciona ahí, va a tener consecuencias graves. Le puede llevar el carro en la grúa y va a tener un ticket por eso. Y si no tiene suerte, le cancelan su permiso de manejo y tiene graves consecuencias por estacionarse donde no debe estacionarse. Mucho más, hermanos, en el camino del Evangelio, en el camino que el Señor nos ha trazado. Es tan prohibido detenerse como tan peligroso detenerse. El que ha entendido que no se debe detenerse y no debe de pararse, dé un paso aquí al frente. Vamos a orar todos juntos y pidiéndole al Señor nuevas fuerzas. Usted puede estar sin fuerzas, puede estar con dificultades, puede estar con problemas, pero le traigo buenas noticias. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días.